Asiento, yo tengo mucho eco acá, hermanos, para que me ayuden, por favor. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro primer ciclo, que es prácticamente el ciclo inductorio, el ciclo donde sigo aquí con feedback. No sé si sea que no tengo y ese es el problema, pero estoy aquí con feedback, no, estoy loco acá. Vamos a nuestro final, básicamente nuestro ciclo inductorio, hermanos. El día de hoy terminamos con una nueva clase que es Introducción al Antiguo Testamento. Todavía no logro. Entonces, bueno, vamos a la escritura que nos están ayudando allí. Ahí está mejorando un poco. Síganle dando hacia allá a ver. No sé si sea esto. Bueno, los celulares que todavía están por ahí encendidos, hermanos, les animo a que los apaguen. Ok, vamos aquí. Importancia del Antiguo Testamento. Entonces, una de las preguntas que queremos responder en la mañana de hoy es esta pregunta que tenemos planteada y es: ¿para qué estudiar el Antiguo Testamento? Hoy tenemos, desafortunadamente, en medio de la Iglesia Cristiana Occidental, algunos movimientos que abogan en contra de la enseñanza antiguo testamentaria. Tenemos algunas iglesias que están diciendo que como ya no estamos en el periodo de la ley, ya no estamos bajo la ley mosaica, lo cual es verdad, no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento, pero eso es completamente equivocado. Entonces, sigo mal. El punto que pretendemos probar con ustedes en la mañana de hoy es por qué es importante que empecemos por Génesis y no comenzar por Mateo. ¿Por qué no entrar de una vez a las cartas paulinas? ¿Por qué no entrar de una vez a los escritos de Lucas? ¿Por qué no meternos con las cartas juaninas? Y empezar con Moisés, que lo vemos como tan lejos de nosotros. ¿Por qué es necesario que conozcamos la historia del pueblo de Israel? Entonces, con esta pregunta en mente es que vamos a desarrollar la lección del día de hoy. Y mi esperanza y mi meta es que al finalizar, un poquito más arriba, al finalizar ustedes puedan darse cuenta de la necesidad que tenemos de estudiar el Antiguo Testamento. Amén. Un poquito más abajo. Perdón, hoy no sé qué está pasando con el sonido. O son mis oídos, tal vez. Cuatro razones por las cuales el Antiguo Testamento es relevante para nosotros. Que paso de escucharme mucho a no escucharme nada. Cuatro razones relevantes. Número 1, la inspiración del Antiguo Testamento. Número 2, la salvación enseñada en el Antiguo Testamento. Número 3, la santificación que se nos presenta en el Antiguo Testamento. Y número 4, la revelación del Antiguo Testamento. Entonces, bajo estos cuatro pilares, o más bien sobre estos cuatro pilares, vamos a emprender nuestro estudio del Antiguo Testamento. Así que la idea es que en todos los libros del Antiguo Testamento usted pueda darse cuenta, número 1, que son libros inspirados. Número 2, que son libros que nos ayudan a nuestra salvación. Número 3, que son libros que contribuyen en nuestra santificación. Y número 4, que son libros que nos revelan el plan de Dios, nos revelan el carácter de Dios y nos revelan cómo Dios, a través de estos libros del Antiguo Testamento, nos prepara para el Nuevo Testamento. Una de las cosas que podría ayudarnos, no sé si alguno de ustedes ha ido a cine últimamente. Sea sincero, no, yo no me siento en silla de escarnecedores porque eso es del diablo. Cuando uno va a cine, a mí me gusta mucho el cine, pero si usted llega por casualidad a ver la segunda parte de una película sin haber visto la primera parte, usted no va a entender cuando todo el resto de la sala dice, ¿qué pasó? ¿Por qué dice nada? ¿Sí? O cuando alguno dice, míralo, ¿dónde estaba? ¿Quién es ese? Luego, ¿para dónde se había ido? Y si usted está en la posición del que vio la segunda parte y tiene al lado a alguien que no vio la primera, todo el tiempo, ¿qué está haciendo? ¿Qué
pasó ahí? ¿Qué pasó? Entonces no lo deja concentrar y el otro no disfruta la función como es. Al final todo el mundo dice, esa era la respuesta, y el otro dice la respuesta a qué pregunta. Sucede exactamente lo mismo cuando no entendemos el Antiguo Testamento y estamos leyendo el Nuevo. Entonces, tal vez comprendemos cosas, pero no vamos a ver el panorama completo. Mucho de lo que tenemos en el Nuevo Testamento solo encuentra cumplimiento y solo encuentra sentido real cuando tenemos claridad en lo que el Antiguo Testamento nos dice acerca del Nuevo Testamento. De hecho, es importante recordar, hermanos, que los autores neotestamentarios utilizan muchísimo el Antiguo Testamento. Jesús, para dar un ejemplo claro, citó constantemente citas del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, dice la Escritura, que cuando llegaba a las sinagogas a predicar, cuando estaba en su plan misionero, cómo hablaba acerca de Jesús, utilizando el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 24 es un pasaje para nosotros clave a lo que tiene que ver con la importancia del Antiguo Testamento. Usted lo puede buscar en su casa. Cuando van camino a Emaús, los dos discípulos, ha leído esa historia, van alejándose de Jerusalén, a más o menos a 11 kilómetros, camino a Emaús, es el día domingo, día de resurrección. Las mujeres han dado testimonio a la resurrección de Cristo, pero estos dos discípulos todavía no creen y el mismo Cristo se acerca a ellos, comienza a caminar con ellos no saben que es Él, y Él les pregunta qué está pasando. Ellos vienen hablando de lo que ha sucedido y Jesús dice que comienza a explicarle, dice, todo lo que en las Escrituras se había dicho acerca del Mesías. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos apunta y nos prepara para el Nuevo Testamento. Entonces, por eso tenemos que verlo de una manera distinta. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, hermano, ¿me regalas agua, por favor? Entonces, en una vista panorámica, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Muy general, es decir, cada libro vamos a tener una visión panorámica, pero lo que vamos a hacer ahorita es ver muy por encima lo que va a pasar. Entonces, esa es una manera como de que usted pueda tener un mapa conceptual de lo que va a ser el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a devolvernos, pero como para que usted tenga claridad de qué vamos a encontrar. En principio, vamos a estar viendo ciclos. Vamos a ver ciclos en el Antiguo Testamento. Estos ciclos, cada uno de ellos tiene 4 elementos: pecado, juicio, redención y promesa. Luego vamos a ver la pérdida. Es una manera de ir contando la historia cronológica. Entonces se va a perder el propósito, se va a perder la unidad y se va a perder la separación. Ahorita vamos a detallar. Después vamos a ver la formación de la nación de Israel. Entonces, para que haya una nación necesitamos 3 elementos mínimos: un pueblo que conforme esa nación, una constitución que rija esa nación y una tierra donde esté ubicada esa nación. Gracias, hermano. Luego veremos el fracaso de la conquista. Entonces vamos a estar viendo los jueces, vamos a estar viendo la historia de Ruth y vamos a estar viendo la historia de Elí como tal, introduciéndonos junto con Samuel a un nuevo periodo que pasará a ser el periodo de la monarquía. Entonces vamos a ver la aparición de los reyes en Israel. Y los 3 primeros van a ser Saúl, David y Salomón. Luego veremos en la época la división del reino, se va a dividir el reino de Israel y vamos a ver la aparición de los profetas como un oficio como tal. Luego veremos la etapa del cautiverio. El pueblo es llevado cautivo y ahí vamos a ver 3 elementos: la idolatría, la lección aprendida y la esperanza. Y por último estaremos viendo el regreso del exilio y veremos a personajes como Zorobabel, como Esdras y Nehemías. Entonces, eso es general, ya vamos a entrar en detalles, así que no se preocupe si no pudo copiar todo. Igual todo eso se lo mandan a usted a su... De hecho, creo que ya lo tienen, entonces no se preocupe por esto. Ok, entonces, para que usted no quede con la cara que tiene el Señor allí de la imagen, ¿por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? Entonces, como lo vimos inicialmente, porque es inspirado, es decir, esto es palabra de Dios. Cuando decimos inspirado,
No pensemos en un poeta que le está declamando a su novia, a su esposa, sino estamos hablando de que es inspirado por Dios mismo. El Espíritu Santo de Dios inspira la palabra del Antiguo Testamento. Es decir, no sé si usted ha escuchado, hay otro movimiento, es que ahora cada rato hay movimientos en la iglesia. Hay un movimiento fuerte que empezó con una sola congregación en Estados Unidos, se conoce la Red Letter Church, que es como los cristianos de letras rojas. ¿A qué se refieren ellos? Las Biblias más costosas, en sus primeras ediciones costosas, porque hay unas carísimas, las palabras que Cristo dice, las ponen en rojo. Entonces eso facilita el estudio cuando se está viendo el Nuevo Testamento. Entonces ellos lo que dicen es que lo único que ellos obedecen y lo único que consideran inspirado e importante es lo que está en rojo. Eso es una herejía. Suena muy espiritual, suena, claro, Jesús es Jesús, pero no es bíblico porque está diciendo que el resto de la Biblia no es palabra de Dios. Y una cosa es, Jesús lo dijo en su ministerio terrenal, pero el que ha hablado desde el principio es Dios. Es decir, Génesis 1:1, Dios habla, Apocalipsis, Dios habla, Levítico, aunque nos parezca aburridísimo, Dios está hablando. El libro de Josué, si usted lo ha leído, cuando están repartiendo la tierra, dicen, y las ciudades tal, desde aquí hasta aquí, van para la tribu y el clan, Eso es inspirado por Dios. Las genealogías, que tal vez usted sea de los que llega a la genealogía y brinca la página, no, que voy a ver yo en genealogía, ok, ya por ahí se taparon la cara. Eso es inspirado por Dios y vamos a aprender qué tenemos que aprender en las genealogías y cómo las genealogías nos ayudan a comprender parte del panorama bíblico. Entonces, debemos estudiar el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Entonces, vamos a mirar algunas citas que nos van a ayudar. Primera de Pedro, y esto es Nuevo Testamento, Primera de Pedro. Creo que les cambio aquí la fuente. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 21. Miremos lo que dice aquí la Escritura. Miren lo que dice acá. Desde el 20. Dios lo eligió, está hablando de Cristo. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Entonces, ¿qué nos está diciendo el versículo 20? Prestemos atención, que el apóstol Pedro no está escribiendo a los judíos en Jerusalén, está escribiendo especialmente a gentiles en Roma. Entonces, ¿qué dice acá? Dice que Dios los eligió a Cristo como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Después miraremos esa doctrina. Pero ahora Él se lo ha ¿qué? Revelado a ustedes en estos últimos días. Pregunta, ¿ellos vieron a Cristo resucitado? ¿Ellos vieron a Cristo crucificado? ¿Ellos vieron a Cristo obrando milagros? Entonces, ¿cómo les fue revelado Cristo a estos hermanos? ¿A través de qué? De la predicación, a través de la palabra de Dios. Y lo que utilizaban Pedro, Juan, Santiago y todos los autores neotestamentarios para probar que Cristo era el Mesías era el Antiguo Testamento. Tenemos que recordar que al momento en que Pedro escribe esto, no hay Nuevo Testamento. Ellos están mandando cartas, pero ellos no saben, humanamente hablando, que están construyendo el Nuevo Testamento. Ellos están mandando cartas a las iglesias inspirados por el Señor, pero no es sino luego de esto que estas comienza a compilarse y se va a tener el Nuevo Testamento. Entonces, cuando se reunía la iglesia, normalmente, ¿qué leían? No leían las cartas, leían ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. Entonces, eso nos tiene que ayudar a nosotros a entender que, de acuerdo a esto, el Antiguo Testamento es revelado por Dios, número uno, pero más importante para nosotros, el Antiguo Testamento nos revela ¿a quién? A Cristo. Porque Dios le ha revelado a la iglesia a Cristo a través de la palabra de Dios. ¿Sí lo logramos ver?
Es importante, vamos a aprender a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Segunda de Timoteo 3:16, una de mis citas favoritas, la vamos a estar trabajando seguido. Toda la Escritura, ¿cuánta? Toda. Hermano, ¿usted sabe qué significa toda? Toda es toda. No, yo creo que Levítico, cuando está hablando allí de las leyes acerca de los animales, eso no tiene nada que ver con nosotros. Toda la Escritura es inspirada. La palabra inspirada la vimos ya en hermenéutica, hace referencia es la misma palabra en hebreo que se usa para decir que Dios sopló vida, o sea, da vida, viene del interior de Dios. Entonces eso es importante porque no solamente es que Dios le dio sabiduría a Moisés, que Dios le dio sabiduría a Josué, que Dios le dio sabiduría a David, como se la puede dar a alguien para diseñar un edificio, sino que Dios mismo sopla esta palabra dentro de ellos. Es decir, no puede ser adulterada. Hay garantía de que lo que ellos escriben es lo que Dios ha determinado que ellos escriban. ¿Sí nos damos cuenta? Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces, eso sería suficiente. Y nos dice que es útil, ¿para qué? ¿En qué tiempo está este verbo? Está en presente, exactamente. Le está hablando Pablo a Timoteo, estamos más o menos en el 66 después de Cristo, y Pablo está diciendo, la Escritura, el Antiguo Testamento, es útil para enseñarnos. ¿Cuándo? Hoy. No dice, el Antiguo Testamento es inspirado por Dios y era útil o es útil para enseñarles a ellos. Fue útil para enseñarles a ellos y no es útil para enseñarnos a ¿quiénes? A nosotros. Hoy podemos ser enseñados lo que es verdad. ¿Para qué? Hacernos ver nuevamente qué tiempo está presente. Lo que está mal, o sea, tú quieres aprender a ver cosas que están mal en tu vida, puedes mirar el Antiguo Testamento. ¿Quieres aprender lo que es verdad? Puedes mirar el Antiguo Testamento. ¿Quieres que el Señor te corrija cuando estás equivocado y que te enseñe a hacer lo correcto? ¿A dónde puedes ir también? Al Antiguo Testamento. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Ok. Dios usa esta ¿qué? Escritura para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Nuevamente, el verbo Dios la usa, está ¿en qué? En presente, es decir, Dios sigue usando el Antiguo Testamento para preparar a su iglesia, para preparar a su pueblo. Entonces, tenemos que ver que es inspirado. De hecho, normalmente cuando usted en el Nuevo Testamento ve la palabra escritura, debe pensar en el Antiguo. Porque eso es lo que tenía Pablo en mente. Pablo no estaba pensando en lo que él estaba escribiendo. Pablo estaba pensando en todo lo que está en el Antiguo Testamento. Ellos no estaban pensando en términos neotestamentarios. Entonces es muy importante entender esto, porque a veces, bueno, yo creo que Pablo habla de sus cartas. No, él está hablando especialmente del Antiguo Testamento. ¿Ok? Está haciendo feedback aquí otra vez, hermanos. Salmos, vamos al Salmo 19, 7 al 10. Salmo 19. Las enseñanzas del Señor son ¿qué? Perfectas. Entonces, ¿por qué son perfectas? Porque son inspiradas por el Señor, son enseñanzas de Dios, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es que pura, permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Y termina aquí diciendo, son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro, son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Entonces, el salmista en el Salmo 19 nos está dejando ver que nos sirve y entendemos que todas las enseñanzas, decretos, mandamientos, mandatos que vemos en el Antiguo Testamento provienen ¿de dónde? Del Señor. Entonces son inspirados por Dios
y por eso debemos nosotros estudiarlos. Entonces, eso es una parte. Lo segundo, porque nos ayuda en nuestra salvación. Y uno puede decir, ¿cómo me puede ayudar a mí el Antiguo Testamento a llegar a mi salvación? Vamos a ver algunas cosas. Gálatas capítulo 3, verso 24. La ley dice aquí, vamos desde el 23. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Entonces, Gálatas nos está diciendo que la ley no es mala, sino la ley ayuda a una persona a ser conducida ¿hacia dónde? Hacia la fe. La fe, la ley, el Antiguo Testamento, porque cuando leemos la ley, vamos a aprender que no estamos hablando únicamente de los 10 mandamientos, no estamos hablando de todas las leyes que Dios establece desde el pacto mosaico. Entonces, esta ley es una profesora, es una tutora, es una guardiana y nos ayuda, nos guarda hasta que lleguemos a entender el camino de la salvación por fe. Y una de las cosas que vamos a aprender es que no es posible llegar a la fe sin haber pasado por la ley. Y es una de las cosas que más se ha olvidado en el evangelismo moderno. Porque en el evangelismo moderno llegamos de una vez a la gracia, llegamos de una vez a Dios te ama. Y, bueno, Dios me ama. Entonces va un hombre, tal vez hoy, saliendo de un hotel con una mujer que no es su esposa a las 6 de la mañana y un hermano cristiano bien intencionado le dice, Dios te ama. ¿Y él qué piensa? Qué bien, mira, Dios me ama. Qué chévere, ¿sí? Ya, no pasó nada. Pero la ley nos va a ayudar a otra cosa, decir, Dios condena a los adúlteros, merecen el infierno. Y luego que pasan por la ley, la gracia viene a ser bien recibida. Entonces, la ley nos prepara, porque sin la ley, sin el Antiguo Testamento, una persona no puede entender que está condenada. Porque, no sé el caso suyo, pero tal vez usted está en ese grupo, que es la mayoría, casi todas las personas piensan que son buenas. Usted vaya a hacer una encuesta en la calle y pregunte, ¿usted es una persona buena? Y todos que dicen, sí, porque yo no mato, yo no robo, yo no secuestro, yo no soy un violador de niños, entonces yo soy bueno. Pero Dios dice algo completamente diferente. ¿Dónde aprendemos que los hombres no son buenos? En el Antiguo Testamento. Allá es donde aprendemos eso. Entonces la ley nos ayuda a llegar a la fe. Es nuestra tutora. Otra razón, miremos Romanos capítulo 15, ya vimos Gálatas, Romanos 15:4. Miremos desde el 3, el 2. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, como dicen, ¿qué cosa? Las Escrituras, y está citando Antiguo Testamento, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí, eso es Salmo 69. Tales cosas, ¿qué cosa? Las Escrituras, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan ¿de qué? De enseñanza. ¿A quiénes? ¿A quién le está escribiendo Pablo? A los romanos, una iglesia gentil, tenía judíos y tenía gentiles por igual en Roma. Y las Escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, nos dan ¿qué? Esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. ¿De qué promesas está hablando el apóstol Pablo en Romanos? Está hablando de las promesas de salvación. Entonces, al estudiar el Antiguo Testamento, la iglesia perseguida cobra ánimo. Fíjate cómo lo está proponiendo aquí el apóstol Pablo. Al la iglesia conocer lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, va a tener paciencia, va a tener esperanza, va a tener ánimo mientras aguarda que lo que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús se haga realidad. Y para los hermanos en Roma esto es bien relevante porque estaban al lado de Nerón.
Es decir, esta gente estaba viviendo en un peligro inminente. En cualquier momento los arrestaban, en cualquier momento los mataban, en cualquier momento les quitaban las familias, en cualquier momento les quitaban la ciudadanía, los que eran ciudadanos. Y entonces, ¿dónde encuentran esperanza? En el Antiguo Testamento. Entonces necesitamos ver que el Antiguo Testamento nos ayuda a nuestra salvación. Este texto es mucho más claro, segunda de Timoteo, nuevamente volvemos allí, no al verso 16, sino al verso 15, segunda de Timoteo 3:15. Por si alguno todavía dice, bueno, no lo veo como tan claro. Le está hablando Pablo a Timoteo, le está diciendo, miremos desde el 14, pero tú, Timoteo, debes permanecer fiel a las cosas que se te han, ¿qué cosa? Enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado, ¿qué cosa? O sea, ¿esto qué es? ¿Cómo sabemos? Número 1, porque ya hemos hablado de que Escritura se refiere a Antiguo Testamento. Número 2, porque se las enseñaron ¿desde cuándo? Desde niño. Y entonces Pablo no había escrito cartas desde niño. Lucas no había escrito cartas cuando Timoteo era niño. Esto es mucho antes. Las cuales te han dado la sabiduría para recibir ¿qué cosa, hermanos? Que viene por confiar en Cristo Jesús. Es decir, como Timoteo había sido instruido por su mamá y por su abuela en el Antiguo Testamento, cuando Timoteo escucha a Pablo predicar y escucha a Pablo hablar de lo que el Mesías debía sufrir, escucha hablar de lo que Cristo hizo, dónde nació Cristo, las señales que hizo Cristo, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo, la resurrección de Cristo, eso facilitó que Timoteo creyera. Ahora, la salvación es una obra de Dios, pero ese conocimiento del Antiguo Testamento le llevó a Timoteo a entender que la salvación venía por fe. ¿Por qué? Porque la salvación por fe no es una idea neotestamentaria. Voy a hacer aquí un dibujo rápidamente, tal vez nos ayude un poco. Aquí tenemos la cruz y aquí vamos a hablar de Antiguo Testamento, aquí vamos a hablar de Nuevo Testamento. Hay gente que cree que las personas de este lado se salvaban obedeciendo la ley y que las personas de este lado se salvan confiando en Cristo Jesús. Pero esto no es verdad. Esta es una creencia muy popular, pero no es cierto. La Biblia desde el Antiguo Testamento enseña que tanto este grupo también, pero ellos se dirigen a estos, la salvación siempre ha sido por fe. Lo vamos a leer más adelante, Génesis capítulo 15, versículo 6, lo declara con toda claridad. Le creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Adán se salvó por fe. ¿Por qué? Porque Dios le dice a la mujer, tu descendencia le aplastará la cabeza a la serpiente. Y luego Adán, lo vemos en el mismo capítulo 3, declarando, será Eva, porque ella será la madre de todos los seres humanos. Es decir, Adán cree que Eva va a seguir teniendo hijos y que Dios no los va a exterminar en ese momento. Entonces, la salvación tanto de este grupo de gente como de este grupo de gente es por fe. Cuando Timoteo escucha que se salvan por fe, para Timoteo, como estudió el Antiguo Testamento, es, ok, eso es verdad. Nadie se salva por obras, porque ninguno ha podido cumplir la ley. Timoteo había leído acerca de David, Timoteo había leído acerca de Moisés, Timoteo había leído acerca de todos y todos habían pecado. Entonces ninguno era completamente inocente. ¿Sí lo estamos viendo, hermanos? Entonces, el comprender el Antiguo Testamento lo va a llevar a usted a entender mucho más la salvación por fe. Y si alguno aquí no es salvo, que en un grupo de ese tamaño es probable que alguno no sea salvo, este estudio le va a ayudar, tal vez, a abrazar verdaderamente la salvación. ¿Amén? Ok. Recuerde que en cualquier momento puede preguntar, porque veo caras, algunos como... Hebreos capítulo 12, no más.
Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces, ¿de qué manera el Antiguo Testamento, de acuerdo a Hebreos 12, nos ayuda a la salvación? Cuando miramos lo que hicieron los héroes de la fe, y después vamos a estudiar a fondo ese capítulo, porque siempre pensamos en Daniel cerrando la boca del león, siempre pensamos en Sadrach, Mesach, Abednego no quemándose en el horno, y eso es verdad, pero no contemplamos los otros versículos que dice que algunos murieron, otros fueron cerrados por la mitad, otros estuvieron de cueva en cueva, otros no tenían para comer, otros estuvieron desnudos por allí, por la fe también. Pero el punto es que mirar lo que hicieron los hermanos del Antiguo Testamento me ayuda a cobrar ánimo y enfrentar lo que venga en mi propia vida, avanzando hacia dónde, a la meta que Dios me ha trazado. ¿Y cuál es esa meta en Hebreos? La salvación. Y la salvación, lógicamente, por fe. Entonces, ver el Antiguo Testamento me anima para continuar en la carrera de la salvación. Ayuda a mi perseverancia en la fe. ¿Sí lo vemos, hermanos? Ok. Listo. Número 3. Entonces ya vimos que es inspirada, ya vimos que nos ayuda a salvación, y otra razón es porque el Antiguo Testamento colabora en nuestra santificación. Nos ayuda a estar de una manera aceptable delante del Señor. Una cosa importante es que, aquí no. Cuando una persona mira la cruz y cree, tiene fe, inmediatamente es justificado. Esto significa que la persona es salva, ¿de acuerdo? Pero algunos piensan que el proceso de salvación queda ahí. Pero nosotros tenemos que continuar mirando a Cristo y comenzar a avanzar en un proceso ascendente en conformidad al varón perfecto. Es decir, este proceso se llama santificación. ¿Por qué es importante hablar de eso hoy? Porque hoy se enseña que no importa, una vez salvo, siempre salvo, haz lo que te venga en gana. Y no es verdad. Una persona salva es salva, eso lo vamos a estudiar, pero una persona salva va a comenzar a tener un cambio de vida. Entonces, hoy tenemos en medio de la iglesia mucha gente que habla como el mundo, mira lo que mira el mundo, escucha lo que escucha el mundo, piensa lo que piensa el mundo, se viste como el mundo, hace las cosas que hace el mundo, pero dice que es cristiano. Entonces, si una persona habla, piensa, ve, escucha, dice, siente, visita, se viste como el mundo, es del mundo. Cuando Cristo cambia a alguien, cuando Cristo salva a alguien, Cristo lo cambia. Entonces, hay un cambio en el corazón. Ya hay unos nuevos afectos, ya hay unos nuevos deseos, ya no quiero vivir en el pecado, ya no quiero hablar de la misma manera, ya no quiero ver lo mismo, ya no quiero escuchar lo mismo. Entonces ya no es que te creas mejor, es que un creyente genuino está en medio de una conversación llena de vulgaridades, de doble sentido, y está incómodo. No puede, o sea, algo patea ya, no es que me sienta mejor que los otros, es que no puedo. No me siento bien con eso, algo allá, ese algo se llama el Espíritu Santo. No puedo estar allí. Entonces hay un proceso de santificación. El Antiguo Testamento nos ayuda en nuestro proceso de santificación. Primera de Corintios capítulo 10, verso 11, un ejemplo. Miremos desde el 9. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo, como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Está hablando de Israel en el desierto. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Ese ángel de la muerte lo vamos a aprender, es el mismo Cristo. Esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros,
se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Es decir, esta gente que está relatando Pablo aquí, esa gente no vivió en santidad, no vivió santificándose. Y entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, mire, eso que hicieron ellos allá es un ejemplo, una advertencia para que ustedes no vivan de esa manera. Entonces, al yo ver el pecado de Israel y al ver la respuesta de Dios ante ese pecado, yo tomo ejemplo, tengo una advertencia para no vivir de la misma manera. Entonces, ver lo que Dios hizo con Abraham, ver lo que Dios hizo con Moisés, que es una cosa fuerte. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Moisés en algún momento golpeó la roca en lugar de hablar la roca y Dios dijo, no vas a entrar porque no me honraste. Y entonces yo digo, wow, si Dios hizo eso con Moisés, ¿y quién de nosotros es Moisés? Así se llama Moisés, no es ese Moisés. Entonces esto no es juego. O sea que Dios es serio. Entonces debo caminar de una manera diferente. Si Dios le quitó el niño a David, ¿ha leído la historia de David con Betsabé? El niño se murió. Y es David. Entonces, ¿qué sucede si yo hago haciendo las mías? Entonces nos ayuda a buscar caminar en una manera santa. Entonces el Antiguo Testamento te ayuda a la santificación. Algunos dicen, la iglesia en la que estoy es indestructible. La iglesia es indestructible, pero Dios permitió que destruyeran el templo. Dios permitió que capturaran el arca. Entonces vamos a ver una cantidad de cosas que cuando venimos a la iglesia decimos, wow, estamos haciendo tal vez lo mismo o incluso algo peor y pensamos, nada malo nos puede pasar. Pero Dios dice, mira el Antiguo Testamento, mira la gente de allá, mira lo que hice con Israel. Y entonces coge escarmiento, que es una de las palabras que dice acá, para que escarmienten. Bueno, miremos otro ejemplo de esto. Segunda Timoteo 3, 16, 17, ya la vimos, pero usted se da cuenta allí que dice que es útil para preparar al pueblo, corregirlo, instruirlo, hacer todas las cosas buenas. Entonces el Antiguo Testamento nos ayuda en nuestra santificación. Número 4, que fue la cuarta razón por la cual debemos estudiar el Antiguo Testamento, es porque nos revela a Dios y Dios nunca cambia. Una de las cosas importantes, ¿se acuerda que lo miramos en hermenéutica? Hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo hoy y es el mismo por siempre. Entonces, si yo voy al Antiguo Testamento, voy a conocer el carácter de Cristo. Voy a conocer el carácter de Dios. Voy a saber cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, y eso me va a ayudar a ver cómo debería vivir yo en este tiempo. Algunos textos que nos ayudan, Lucas 24, 27. Dice, este es el mismo texto que les dije al inicio, Emaús. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Mira esto tan tremendo, porque Jesús está diciendo, ¿quieres saber acerca de mí? ¿Dónde puedes leer? Moisés, los profetas. Ve allá y vas a conocerme. Entonces a veces decimos, yo quiero conocer a Cristo, voy al Nuevo Testamento únicamente a los evangelios. Pero Jesús en el Evangelio dice, ¿quieres conocerme? Ve para allá. Ve al Antiguo Testamento, allá está toda mi historia, allá está quién soy yo, cómo actúo yo, lo que se anunció de mi ministerio terrenal está allá. Entonces nos revela a Cristo el Antiguo Testamento. Y eso lo dice con toda claridad, ¿quién? El mismo Cristo, el mismo Jesús. Entonces creo que sería más que suficiente para nosotros verlo así. Malaquías capítulo 3, verso 6, creo que ya lo estudiamos con ustedes, entonces muy rápidamente lo repasamos. Último libro del Antiguo Testamento, yo soy ¿quién? El Señor y no cambio. ¿Qué dice? Yo no cambio.
Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido destruidos. Entonces, finalizando el Antiguo Testamento, finalizando la revelación de este canon, ¿qué dice Dios acerca de sí mismo? Yo no cambio. Y eso es tan perfecto, hermanos, porque cuando Malaquías anuncia estas palabras, Malaquías no sabe que Dios va a guardar silencio. El pueblo no sabe que Dios va a guardar silencio por un espacio de 400 años. El pueblo no tiene idea de lo que Dios va a hacer, pero Dios ya sabe que Él ya decidió no hablar o no revelarse de esta manera por 400 años. Y el punto es que la tentación es a pensar que el Dios del antiguo es un Dios diferente al del nuevo. Algunos, tratando de no sonar tan herejes, dicen algo como, bueno, no es que haya cambiado, es que se ha revelado de una manera diferente, es decir, allá mostró su carácter enojón y en el nuevo muestra su carácter amoroso. Eso no es verdad, porque si tú vas a leer el Antiguo Testamento, al final yo espero que tú llegues a concluir que si hay una historia donde vemos el amor de Dios es en el Antiguo Testamento. La única razón por la que el pueblo no fue completamente destruido y por la que la humanidad no fue completamente destruido es porque Dios mostró amor. ¿Sí? Ahora, ¿vemos enojo de Dios en el Antiguo Testamento? Sí, claro que sí. Pero cuando dicen el Dios del Nuevo no muestra enojo, yo creo que no han leído Apocalipsis. Yo creo que no han leído los 4 evangelios. Porque algunos dicen, yo no hablo del infierno, no sé si has escuchado eso. Yo no hablo de condenación porque yo solo predico lo que Cristo predicaba. Bueno, yo creo que no ha leído lo que Cristo predicó, porque el 90%, y puedes hacer el ejercicio estadístico con Biblia en mano, el 90% de las citas que enseñan acerca del infierno en toda la Biblia están en la boca de Cristo. O sea, Cristo se reservó como profeta la enseñanza del infierno para él. De todas las citas, incluyendo Génesis hasta Apocalipsis, el 90% salen de la boca de Jesús encarnado. Él es el que más habla acerca de, y los echo al infierno, y los van a echar al infierno, y allá el gusano no muere, y el fuego nunca se apaga, y la oscuridad absoluta, y el llanto y el rechinar de dientes están en la boca de Cristo Jesús. Entonces, Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si a Dios le enojaba el pecado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, igual. De hecho, Hebreos nos dice que el enojo de Dios en el Nuevo es peor, si lo quieres mirar así. Porque dice, si los que escucharon la ley de boca de ángeles o la recibieron de manos de ángeles, que ahí se está refiriendo a los profetas, porque la palabra ángel es mensajero, lo que significa. Si la recibieron de manos de Moisés, de la boca de Elías, de la boca de Jeremías, y murieron por desobedecerla, ¿cuánta más condenación o qué hará Dios con los que han pisoteado la sangre de su Hijo? O sea, el enojo de Dios con Sodoma no es tan grande como el enojo de Dios con los fariseos. Y eso lo dijo Cristo. Dijo, el castigo para Sodoma va a ser más tolerable. Y tenemos que entender que hay niveles de castigo en el infierno. No como el infierno de Dante, donde el diablo es el carcelero. El diablo no es el carcelero del infierno. Él va a estar en el infierno sufriendo también. Lo que tenemos que comprender es que el Dios del antiguo es el mismo Dios del nuevo. ¿Ok? Entonces, quiero saber cómo es Dios. Si usted quiere saber cómo es Dios, yo le aconsejo algo. Lea los salmos. Los salmos revelan muchísimo del carácter de Dios. Muchísimo. Y aquí tendremos una materia de doctrina de Dios, pero igual vamos a ir viendo varias cosas a lo largo del estudio. Hebreos 13:8, solo para que quede claro, si alguno dice, bueno, eso igual era Antiguo Testamento. Hebreos 13:8, que dice, Jesucristo es el mismo cuando, ayer, hoy y siempre. Y el 9 nos complementa esta verdad. Como Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo siempre, entonces, así que significa entonces, como consecuencia de esta declaración, de esta verdad, no se dejen cautivar. ¿Tú sabes qué significa cautivar? Aquí no es como, ay, me cautivó la belleza de esta flor, sino aquí la cautividad está hablando de que alguien a quien toman
preso, alguien a quien se llevan contra su voluntad sin darse cuenta, alguien que es sacado de su país y es llevado como esclavo para otro país. Esa es la cautividad la que está diciendo acá. Así que no se dejen cautivar, seducir, atrapar por ideas nuevas y extrañas. Y esta es una advertencia que está aquí gigante para nuestro tiempo, hermanos. Porque Jesús no ha cambiado. Entonces mucha gente dice, bueno, es que el Jesús de la Biblia es una cosa, pero la nueva revelación de Jesús es otra. No hay un nuevo Jesús. No hay un nuevo Jesús. Y si tú has estado escuchando, no, es que es la nueva revelación, el nuevo mover del Espíritu Santo, es lo que está generando esta verdad. No es cierto, porque Él ha dicho que Él no cambia. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo contrastar todo lo que leo en otros libros diferentes a la Biblia, todo lo que escucho con lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en la Escritura. Y si eso no concuerda, no proviene de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? La mayoría de las sectas tienen su inicio en sueños, en visiones, en revelaciones. ¿Usted sabe cómo empezaron los mormones? Y que los mormones parece una religión de cómics. No sé si usted conoce un poquito, pero así se parece a Thor. Entonces hay un Dios más grande que tiene dos hijos, Thor y Loki, que en este caso son Jesús y Satanás. Y entonces uno es malo y el otro es bueno y entonces se quieren pelear por el planeta Tierra. Esa es la religión mormona en una caricaturización. Pero ¿quién arrancó esto? Un pastor que vio a un ángel llamado Mormón y que se le apareció y le dijo, esto está equivocado, aquí le falta el pedazo para América. Es el libro del Mormón. Entonces, ¿cómo nos blindamos ante eso? Porque podemos decir, mira, qué tipo loco ese. Tal vez si tú y yo vemos un ángel aquí ahorita con las alas desplegadas, seamos tentados a adorarle. Y si piensas que no has leído Apocalipsis, cuando Juan, el apóstol Juan, 2 veces se postra delante del ángel. Y es el ángel el que le dice, no, levántate. Yo soy un consiervo tuyo, adora solo a Dios. O sea, te ve Dios adorándome y me echa a mí al infierno también. Me pongo yo en el papel del ángel. Y ¡qué miedo! ¿Sí? Pero es Juan. Quiero que entiendas esto, porque pasamos esto tan rápido, hermanos. Es Juan. Juan vio a Cristo haciendo milagros. Juan vio a Cristo transfigurado. Juan vio a Cristo muriendo en la cruz. Juan vio a Cristo levantado de los muertos. Juan vio a Cristo subiendo al cielo. Y ahora Juan está postrado delante del ángel. Entonces, cuidado, porque venga donde venga, puede aparecerse un ángel aquí y decir, vengo de parte de Dios, les traigo paz. Y ahora pueden tener 5 esposas. Bueno, no es lo que dice la Escritura. Ahora Jesús dice, no importa lo que hagan, disfruten, hijos míos, ya el cielo está asegurado. No es verdad. Dios ya no tiene rabia contra el pecado. Ha decidido que ahora pueden ustedes disfrutar de los placeres de la carne. Bueno, no es verdad. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él no cambia. Entonces necesitamos ser gente de la Biblia. Gente bíblica. ¿Qué significa gente bíblica? No que lleven una Biblia bajo el brazo. Gente bíblica es gente que cree lo que este libro dice. Y así todo el mundo diga, un ángel nos reveló. Yo lo creo. De hecho, le voy a decir algo. Yo creo que este hombre Smith, que es el fundador de los mormones, vio un ángel. Yo sí lo creo. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. No tengo ningún inconveniente en creer eso. El punto es, ¿cómo sé que lo que el ángel me dijo es mentira? Que no va de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces, ese es el punto. Filtramos a la luz de la palabra. Y la palabra me dice que Dios no cambia. Mateo capítulo 5, verso 18. Vamos a otro texto. Les digo la verdad.
Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Entonces, si no hacen caso al más mínimo insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino de los cielos, en el reino del cielo. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús? Él no vino para quitar la ley, Él vino a cumplirla, Él la cumplió. Estudiaremos eso más adelante. Pero quiero enfatizar en que Jesús de ninguna manera está tratando de decir, ¿han leído acerca de Moisés? Olvídense de ese tipo Moisés. No tiene nada que ver, gracia. No, Él dice, no piensen que vine a echar atrás el Antiguo Testamento. Necesitan el Antiguo Testamento para poder comprender lo que yo estoy por hacer. Entonces necesitamos ver que Dios se revela y revela su plan en el Antiguo Testamento. ¿Estamos ahí? ¿Sí, hermano? ¿Seguro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Porque paso ya ahorita al panorama. Entonces quiero saber si estos 4 elementos, estos 4 pilares, los estamos viendo con claridad. Allá hay una mano levantada. Buenos días. Yo tengo una duda en el primer pilar, que era que la palabra inspirada por Dios. Y me surgió que recordé que Pablo, cuando escribió Corintios 7, él dice de que más esto digo yo y no el Señor. Sí. Y comienza a decir como algo más personal. Entonces, yo tengo la duda de que ese fragmento, ¿cómo puede ser tomado? Porque él finalmente dice, más yo también tengo el Espíritu de Dios. Sí. Pero ese fragmento está en las Escrituras. Entonces, ¿yo cómo recibo ese fragmento? ¿Directamente de parte de Dios o de Pablo? Buena pregunta. Y de hecho, ese fragmento es uno de los que más ayudan a probar la inspiración de la Escritura. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está tan en control de la Biblia que hace que Pablo escriba, esa cucharada la metiste tú. O sea, es clarísimo que eso no es orden de Dios, eso es un consejo que da Pablo, pero el Espíritu Santo se encarga de que no quede como que Pablo se le ocurrió eso y lo metió, sino que Pablo se ve obligado a decir, esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Entonces no están obligados a tomarlo como palabra de Dios, sino como un consejo que les doy yo. Entonces esa es la manera de tomarlo, no como mandamiento de Dios, porque la propia Escritura te dice no es un mandamiento de Dios, es un consejo de Pablo. Entonces, ¿cómo lo vemos? Como la sabiduría de un hombre inspirado por Dios, pero no es mandamiento de Dios. Entonces, lo importante allí es darte cuenta que la palabra es tan perfecta que aún esa cucharada de Pablo queda como que no es el Señor, sino es Pablo. Entonces lo debo ver de esa manera. Ahora, pensamos en lo que Pablo dice, les aconsejo que no se casen. Es lo que Pablo está aconsejando allí. Ahora, a la luz de lo que estaba por venir, lo más sabio era no casarse. ¿Y qué estaba por venir? La persecución. Pablo ya la estaba viendo en la puerta. Entonces, caramba, de pronto decir que me saquen las uñas a mí lo puedo aguantar, pero si veo que están sacando las uñas a mi hija, va a ser un poco más difícil para mí la situación. Entonces, Pablo aconseja no casarse y dedicarse únicamente al Señor. Pero aclara, esto es un consejo mío, no es un consejo del Señor. Sin embargo, podemos ver sabiduría en esto. Digamos, una cosa que aprendemos de lo que Pablo dice allí, y que lo vamos a ver en otros momentos, es, a veces la gente piensa que el plan de Dios para todos es casarse, y no es así. Hay algunos a los cuales Dios les da, yo todavía no he conocido el primero, pero, y lo digo en serio, quisiéramos. Yo oro por tener aquí en la iglesia un hombre o una mujer que diga, mira, a mí el Señor me dio continencia. Entonces yo no me voy a casar, no necesito casarme, pero no para vivir la vida egoísta de Hollywood, no me voy a casar, me voy a dedicar a viajar por el mundo y conocer las islas y tomarme fotos en cada precipicio. No, la soltería de Pablo es una soltería de decir, ¿sabes qué? Aquí estoy 24/7. Que uno pueda decir, mira, que se enfermó fulano de tal, está en la clínica, no te preocupes, el hermano tal, él no tiene esposa, él no tiene hijos, ya lo llamo. Hermano, va para la clínica. Eso es una tremenda bendición. Todavía no la tenemos, pero está allí. Pero ¿por qué digo esto? Porque a veces los solteros en las iglesias sienten que si no se casan no es el plan de Dios. Ahora, si usted no tiene don de continencia,
cásese. Pero si usted piensa que Dios no le dice, a mí eso no me hace falta, pero no por un egoísmo, ¿no? Porque entonces, no, yo no necesito ni esposo ni esposa porque, imagínate, voy a tener que compartir el sueldo, voy a tener que rendir, yo vivo solo y veo mis películas y viajo cuando quiero y hago, eso no es continencia, eso es egoísmo. Eso es otra cosa completamente diferente, pero para el punto lo vemos de esa manera, como consejo de Pablo, no como un consejo de Dios. Sería igual a un pastor que le dice, mira, yo haría esto, pero no es mandato de Dios. Yo haría esto, esa sería mi respuesta ante esta situación. Pero no te puedo decir, lo haces o lo haces. Diferente a cuando, mira, aquí la Biblia dice. En otro caso es, yo pensaría que podías hacer esto. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta de estos 4 pilares, hermano? ¿No? Avanzamos entonces. Ahora vamos a ver, usted tiene allá en sus guías, eso es para que los revisen, no vamos a leerlas ni siquiera, los 3, como las 3 Biblias, podríamos decirlo de esa manera, el canon bíblico, el canon hebreo, el canon católico y el canon protestante. El nuestro es este. Nosotros somos protestantes. Usted puede decir, yo nunca he salido a la calle con pancartas. Usted es protestante si usted está en una iglesia cristiana. Esto hace referencia a la separación de la reforma. Cuando la iglesia protestante, y el nombre viene de protestan contra la doctrina católica, se separa, hay un cisma. Entonces, si usted no está en Roma, usted en teoría se identifica como protestante. Después hablaremos más de eso y creo que en octubre tendremos un seminario acerca de la reforma, que algunos no entienden por qué no son católicos. Y algunos siguen pensando que los católicos son primos. Y por eso no le predican a los católicos. No, mi mamá, ella es amiga del cura, devota, es una mujer de Dios. Bueno, ¿qué va a pasar si tu mamá sigue allí? Tenemos que entender qué es lo que nos separa. Algunos dicen, pero mi mamá o mi tía o mi abuela o mi primo o el perro, el gato, ellos no le rezan a la Virgen ni a santos. Muchos creen que el problema del catolicismo son las imágenes. Eso es un problema, pero ese no es el problema. Eso es una de las cosas, pero ese no es el problema de fondo. Entonces, bueno, el canon protestante, que es el nuestro, tienen el católico y el hebreo. Lógicamente, si se da cuenta, el hebreo llega únicamente ¿hasta dónde? Antiguo Testamento, porque ellos no reconocen a Cristo. Entonces, para ellos, la Biblia termina aquí. Y la distribución de los libros hebreos es diferente a la nuestra. Ellos terminan con Crónicas. Nosotros tenemos a Crónicas ubicado antes de la mitad. Ellos ven a Esdras y Nehemías como un solo libro, Samuel lo ven como un solo libro, Reyes lo ven como un solo libro, nosotros lo tenemos dividido en 2, facilidad de estudio. Y en el catolicismo, esto que usted ve aquí no es error de edición, sino que está allí para que usted tenga claridad que no son libros inspirados. Están en una Biblia católica, pero no son libros inspirados. De hecho, el propio catolicismo reconoce, si usted toma una Biblia católica y va al índice, le va a decir libros deuterocanónicos, que significa después del canon, o libros apócrifos. En otras versiones lo dice así, que son libros ocultos. Entonces no fueron reconocidos por la iglesia nunca. Esos libros se reconocieron o se incluyeron en el canon católico después de la Reforma. Entonces después veremos eso. ¿Y por qué no los tenemos? Y la razón tiene que ver porque tienen muchísimos errores y enseñan doctrinas contrarias a la propia Biblia. Bueno, entonces eso es para que usted lo estudie, lo tenga de referencia, los diferentes cánones. Ahora vamos a nuestra vista panorámica. Entonces vamos a ver 8 etapas. Esto no es dogmático. Esto de las 8 etapas, ¿qué significa que no es dogmático? Que no es que si usted no ve las 8, entonces usted es un hereje. No, esta es una propuesta de estudio entre muchas que hay y muchas que han presentado algunos hermanos. Nos hemos ido por esta porque tiene un orden cronológico y la aproximación que vamos a hacer con ustedes al estudio es cronológica también. Entonces vamos a tomar este modelo de ver el panorama del Antiguo Testamento. Entonces, primero, como lo acabo de decir, piénselo en orden
cronológico, va pasando. O sea, primero pasa esto, luego pasa esto. Lo hicimos así porque a Juan Hernández, que colaboré en esta redacción, se me hace más fácil aprender las cosas cronológicas. Entonces puede que usted le facilite otro método de estudio, pero el propuesto va a ser este. Entonces, primero tenemos ciclos de pecado, juicio, redención y promesa. Entonces, la primera mitad de Génesis, que son capítulos 1 al 11, y puede que usted diga, esa no es la mitad son 26 capítulos, pero la mitad en temática, la primera parte de Génesis, capítulos 1 al capítulo 11, nos van a hablar de estos ciclos, y vamos a ver básicamente 3 ciclos claramente identificables, en donde vemos el pecado, el juicio, la redención y la promesa, y con eso inicia la escritura. Entonces, el primer ciclo es el ciclo del Edén. ¿Cuál fue el pecado? Comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En la práctica, porque el pecado real fue la incredulidad. Pero en la práctica, la manera en que se consuma ese pecado es en comer, tomar el fruto y llevárselo a la boca. Entonces ellos comen del árbol. ¿Qué viene? El juicio de parte de Dios. ¿Cuál es el juicio de Dios? Entonces usted en Génesis capítulo 3 lee las maldiciones. A la serpiente le llega una cosa, a la mujer otra cosa, al hombre otra cosa, y aún la tierra es maldecida por causa del hombre. Entonces hay un juicio, es decir, que cada pecado trae un juicio. Pero Dios inmediatamente muestra redención. Entonces, ¿cómo vemos la redención acá? ¿Cuál fue la primera característica o la primera evidencia de que habían caído en pecado y que estaban bajo juicio? Se sintieron con vergüenza porque se dieron cuenta de su desnudez. ¿Cómo los redime el Señor? Los viste. Porque ellos se hicieron una suerte de taparrabos, como usan los indígenas, con unas hojitas de higuera. Entonces, después miraremos una mata de eso, y lo absurdo de su apuesta. Vestidos de pieles fueron redimidos. Y viene una promesa. ¿Cuál es la promesa aquí? La simiente de la mujer. Que esta simiente de la mujer es ¿quién? Cristo. Exactamente. Entonces hay pecado, hay juicio, hay redención y hay promesa. El siguiente ciclo que vemos en Génesis es el de Noé, noaico. El pecado, Génesis 6 dice que la maldad era mucha violencia, mucha maldad. El juicio de Dios, ¿cuál fue? El diluvio. ¿Cuál fue la redención en medio del juicio? El arca. Dios proveyó un arca para salvar. ¿Y cuál fue la promesa? El arco iris. Y al mismo tiempo hay otra allí, Dios habitará en las tiendas de Sem, que significa Dios tabernaculará. Eso sería el verbo, aunque en español no tenemos verbo, pero habitar en las tiendas de Sem, Dios va a ser tabernáculo, Dios va a ser morada. Eso lo vamos a ver cumplido en Éxodo, cuando se levanta el tabernáculo, y vamos a entender por qué Jesús se conoce como Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios tabernaculando, habitando con los hombres. Entonces después vamos a aprender a conectar todo eso con todos los libros. Eso es lo que nos proponemos, ¿ok? Pero vemos aquí las dos promesas. El arco iris, la señal del pacto, es la promesa. ¿Qué prometió Dios ahí? 2 cosas. Número 1, no voy a volver a destruir la humanidad, la tierra con diluvio. Y número 2, voy a habitar en las tiendas de Sem, voy a habitar en medio de los hombres. Solamente no los voy a destruir, se está como yendo, sino que voy a habitar con ellos. El tercer ciclo es el ciclo abrámico. ¿Cuál fue el pecado que se ve en Génesis capítulo 11? Dios les dijo, multiplíquense, ¿y qué tienen que hacer? Llenen la tierra. ¿Y ellos qué dijeron? No la vamos a llenar, y construyen la torre de Babel, que quieren que llegue al cielo. ¿Cuál fue el juicio? La confusión de las lenguas. Entonces, los idiomas no aparecieron porque la gente fue comenzando a acuñar palabras nuevas, como dicen los filólogos, sino que los nuevos idiomas aparecen como una señal de juicio de parte de Dios. Dios confunde a los hombres para que no puedan seguir unidos levantándose contra Él. Y entonces se van formando las naciones. La redención es ¿cuál? Dios entre esta gente va a levantar una nueva nación y va a ser la nación de Israel a través de Abraham y Sara. Entonces ahí es donde vamos a conectar cómo aparece la historia de Abraham en el capítulo 12 luego de la torre de Babel. Entonces Dios los maldice
El juicio es, ya no se entienden y ahora se forman naciones y las naciones son juicio de Dios. Pero ahora dice, voy a hacer una nación a través de la cual voy a redimir a todas las demás naciones. Y la promesa es el pacto abrámico. Y el pacto abrámico es, en tu descendencia serán benditas todas las naciones. Y si se da cuenta, entonces tenemos un factor común. La promesa, aquí ¿cuál es? La simiente de la mujer. La promesa en el noaico, ¿cuál es? Dios habitará en las tiendas de Zen, Dios habitando con los hombres. Y la promesa aquí es ¿cuál? En tu descendencia serán benditas todas las naciones. ¿Quién es el cumplimiento de las tres promesas? Cristo. Y la redención, vestido de pieles, ¿qué significa? Hubo un animal que murió, sacrificio para poder cubrirlos a ellos. En el 2, el arca, y en el 3, la nueva nación. Entonces vemos en Cristo la redención de las tres. Cristo es el Cordero que entrega su vida para perdón de nuestros pecados. En el número 2, Cristo es la nueva arca. Los que entran en Él, los que están en Él son protegidos del juicio que habrá de venir. Y número 3, a través de Cristo se está formando una nación de reyes santos para el Señor. O más bien una nación santa, un sacerdocio santo, real sacerdocio, como dice el apóstol Pedro. Entonces, esto es un pincelazo para que ustedes comiencen a darse cuenta cómo todo esto apunta ¿a dónde? A Cristo. Y comiencen ustedes a interesarse, como me decía a mí un profesor, lo que quiero es como picarlos para que se den cuenta de, allí está Cristo. Vamos a ver a Cristo en Génesis, en Levítico, en Josué, en todo lado vamos a ver a Cristo, porque el Antiguo Testamento está lleno de Cristo Jesús. Amén. Bueno, luego vemos la siguiente etapa que sería de Génesis 12 en adelante, el libro de Génesis, y es cómo la gente pierde tres cosas: propósito, unidad y separación. La palabra separación no la entendemos muy bien, pero la palabra original es santidad. Porque santo en hebreo significa apartado, separado. A veces pensamos en santo es el que no peca. Y hay un aspecto moral en la santidad, pero cuando dice que Dios es santo, no dice que Dios no peca, aunque Dios no peca, dice que Dios es completamente diferente, completamente apartado de nosotros, y el pueblo ha sido sacado por Dios para ser separado del mundo. Entonces vamos a ver eso. Pero la gente pierde las tres cosas. Entonces, Génesis va a terminar con el pueblo en la nación de Egipto. Va a terminar allá y no termina en la tierra prometida que Dios le dijo a Abraham. ¿Por qué? Porque se perdieron las tres cosas: propósito, unidad y separación. Vuelvo a decir que esto lo vamos a estudiar. O sea, aquí es que usted se prepare para lo que vamos a ver. Pierden el propósito. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos a los patriarcas, los vamos a ver edificando altares a Jehová. Todo el tiempo llegan a algún lugar y ¿qué hacen? Altar al Señor, sacrificios a Jehová. Pero la cuarta generación, esta generación que está descrita al final, ni siquiera los vemos invocando el nombre de Dios. Nos vamos a dar cuenta de eso, que ya pierden el propósito de ser la nación embajadora de Dios, la nación que muestra a Jehová a las demás naciones. Ya pierden el propósito por el cual Abraham fue llamado. Recuerda que en el capítulo 12 de Génesis Dios le dice a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las naciones del mundo. Eso se perdió. ¿Por qué? Porque ya no están invocando ni siquiera a Dios. Entonces perdemos el propósito. Número 2, perdemos la unidad. ¿Por qué? Cuando Abraham, que fue desobediente, Dios le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. La parentela incluía a los sobrinos, pero Abraham se llevó a Lot. Y esto a la postre fue un problema para Abraham también. Sin embargo, a pesar de eso, vemos que cuando crecen los rebaños de Abraham y de Lot, lo vamos a ver en Génesis, hay peleas entre los pastores de ellos, y entonces Abraham dice: mira, no está bien que hayan peleas entre nosotros, somos familia, escoge lo que quieras, no importa, y yo te lo entrego y tú vete para allá, yo me voy para el otro lado, para que no hayan peleas. Y vemos que aquí, en pos de guardar la unidad familiar, Abraham está dispuesto a decir: coge lo que quieras.
Y dice la escritura que Lot mira el valle fértil y deja a Abraham en el desierto. ¿Y qué hace Abraham? Dale, con tal de mantener la unidad. Pero al final de Génesis, ¿qué vemos? A los hermanos, a los hijos de Jacob vendiendo a José. Entonces están peleados y en lugar de guardar la unidad, ¿qué hacen? O lo matamos o lo vendemos. Entonces mejor vendámoslo porque por lo menos recogemos algo de dinero. Entonces vamos a ver esto aquí. Y pierden la separación. ¿Por qué? Porque Abraham nos muestra, nos anticipa esto de no se unan en yugo desigual cuando le pide a su siervo que traiga una muchacha de su familia para que su hijo Isaac se case con alguien de su propio linaje. Le dice, no puedes permitir que se case con una mujer cananea. Lo que vemos al final es cómo los hijos de Jacob se están casando con mujeres cananeas. Entonces también se pierde la separación, ya no están guardando el linaje y eso es lo que vemos acá. Pues pierden propósito, pierden la unidad y pierden la separación y por eso van a terminar allá también en Egipto. La tercera etapa del Antiguo Testamento es la construcción de la nación de Israel. No es de cualquier nación, es la nación de Israel. Entonces, para que haya una nación, tiene que haber por lo menos 3 elementos. Regálame un poquito de... Ya no me estoy escuchando, estoy forzando, hermano. Tiene que haber, gracias, un pueblo, tiene que haber unas leyes que regulen a este pueblo y tiene que haber una tierra donde vive este pueblo. Eso lo vamos a ver entre los libros de Éxodo a Josué, o sea, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué. Vamos a cubrir esta parte de la historia. Entonces, las primeras 2 etapas las vimos ¿dónde? En Génesis. Ahora vamos a ver de Éxodo a Josué de manera cronológica. Entonces, el pueblo, en 430 años, que dicho sea de paso, fue el tiempo que Dios le anunció a Abraham que su gente iba a estar cautiva en una nación extranjera. La gente pasó de 70 o 72, después miramos eso, que llegaron a Egipto a pasar a por lo menos 2.5 millones de habitantes. En el mejor de los casos, cuando Moisés los guía, por el poder de Dios, fuera de la nación egipcia. Entonces, ¿qué vemos? Lo primero que hace Dios en Egipto es que crea la población de la nación, porque 70 personas no suenan como una nación. 70 personas es una familia grande, pero no un país, no una nación. Entonces, esos años allá, lo vamos a ver cuando lleguemos a Éxodo, Dios utiliza el poder de Egipto, que al principio fue benévolo con Israel, para que ellos puedan crecer en número. Se van a multiplicar y ahora son un pueblo grande, 2,5 millones. Hay países hoy que son más pequeños que 2,5 millones de habitantes. Luego vamos a ver la constitución. Entonces, si usted ha leído la historia, Dios saca al pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, de señales, y los lleva al desierto. ¿Y qué hace en el monte Sinaí? ¿Qué les entrega? La ley. Ahora, la ley, como lo vamos a estudiar, no solo son leyes religiosas. Tenemos un compendio de normas, de decretos, de mandamientos que cubren la vida religiosa. Lógicamente tenemos festivales, tenemos sacrificios, tenemos todo esto, pero tenemos también leyes civiles. ¿Cómo se manejan los matrimonios? ¿Qué sucede si yo le presté un buey a mi vecino y el buey se murió en manos del vecino? ¿Qué sucede si un animal mío va y cornea al vecino? ¿Qué sucede si los hijos deshonran a los padres? ¿Qué pasa si alguien mata a otro? ¿Qué pasa si alguien secuestra a otro? ¿Qué sucede si un hermano del pueblo está pobre? O sea, todo lo que tiene que ver con la vida del pueblo, Dios se los legisla en la ley. Entonces, lo que les va a entregar es una constitución con un propósito, y ese propósito es mostrar que el pueblo es santo. ¿Por qué? Los que estuvieron con algunos de los hermanos la semana pasada en las clases de predicación, tal vez lo recuerden que ellos hablaron un poco de esto. Hay varias similitudes en la ley de Israel con las leyes de las naciones cananeas, pero hay varias diferencias enormes también.
Entonces el punto de Dios es mostrar que su pueblo tiene unas leyes distintas, como la del sábado. Tienen que descansar el sábado. Entonces ninguna nación descansaba el sábado. Era algo loco, pero para el pueblo de Israel era una de las leyes principales. Tienen que descansar el sábado. ¿Por qué? Porque ese sábado, ¿a dónde apunta? ¿A qué pasaje? Al capítulo 1, la creación. Entonces está diciendo, esta nación descansa el sábado porque el Dios de esta nación fue el que creó todo el universo. Entonces vamos a ver una relación muy fuerte en todo esto, pero el punto aquí es, Dios los lleva y les da la constitución. Ellos estaban por desobedientes e incrédulos vagando 40 años en el desierto, y luego Dios, cumpliendo la promesa a los patriarcas, especialmente a Abraham, los va a llevar a la tierra de Canaán, la tierra prometida, y les va a entregar bajo el liderazgo de Josué, porque Moisés fue desobediente y se quedó al otro lado, murió en el monte Nebo. Va a conquistar o va a empezar la conquista de la tierra prometida. Entonces en esta etapa vemos, se forma la gente, le damos leyes y le entregamos tierra. Este es su país. Entonces eso es lo que Dios hace, o lo que vemos en la historia desde Éxodo hasta Josué. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a estudiar. El cuarto ciclo, podemos verlo, o etapa, tiene que ver con el fracaso. Entonces aquí vimos cómo Dios levanta a la nación, le entrega la tierra, pero ahora vamos a ver cómo la gente fracasa en la conquista de esta tierra. Lo vamos a ver cubriendo los libros de Jueces a la primera parte de Samuel. Entonces, en Jueces vamos a ver la historia de un pueblo rebelde, vamos a ver la historia de un pueblo desobediente, vamos a ver la historia de un pueblo que se entregó a la idolatría, vamos a ver la historia de un pueblo que no confió en Jehová. Y debido a eso, Jehová va a permitir que las naciones que ellos no expulsaron, porque tenían que expulsar las naciones, esas naciones se van a fortalecer de nuevo y los van a esclavizar. Entonces ellos van a clamar a Dios, Dios les va a dar un juez, que un juez es básicamente un caudillo militar, los va a liberar de la esclavitud, ellos van a obedecer un tiempo, cuando el juez muere, ellos vuelven a desobedecer y así se la pasan. Ese es el libro de Jueces básicamente. En medio de eso vamos a ver la historia de Ruth, que es como la luz en medio de la oscuridad. El libro de Jueces es un libro oscuro desde el punto de vista espiritual, el pueblo es desobediente todo el tiempo, pero Ruth es una mujer que vive en el tiempo de los jueces y vamos a ver que hay gente piadosa aún en medio de ese periodo oscuro. Y se nos anuncia la llegada del rey David en el libro de Ruth. Se nos habla de la genealogía de David aquí en el libro de Ruth. Y por último, vamos a ver en la primera parte de Samuel la historia de Elí y sus hijos. Un sacerdote perverso con unos hijos que eran también sacerdotes, igual de perversos. Entonces se acostaban con las mujeres a la entrada del tabernáculo, se robaban las ofrendas, no menospreciaban a Dios, maltrataban al pueblo. Bueno, parecido con la realidad es, no sé si sea coincidencia. Ok. Entonces veremos la historia de estos hombres hasta que finalmente vemos que incluso el arca, Dios permite que el arca sea capturada por los filisteos con el propósito de castigar a su pueblo, pero también mostrarle a los filisteos que ellos estaban venciendo a Israel, no porque fueran más fuertes, sino porque Dios mismo estaba derrotando a Israel, porque humilla a los filisteos, va a acabar con su dios Dagón, les trae plagas, les trae peste, les trae enfermedades, y ellos terminan devolviendo el arca diciendo, el Dios de Israel es más poderoso que el nuestro. Entonces vamos a ver eso allá. Luego tenemos el tiempo de la monarquía, que nos cubre los libros de la segunda parte de Samuel hasta el capítulo 11 del libro de Primero de Reyes. Entonces Samuel es un personaje de transición que va a unir los jueces con los reyes. Entonces es el periodo de transición. Estudiaremos después más a fondo a Samuel. Veremos la historia de los primeros tres reyes. Saúl, que es el primer rey elegido, pedido por el pueblo, rechazando a Dios. Un hombre que termina loco, trastornado, afligido por espíritus malignos y termina suicidándose. Luego tenemos a David, el rey escogido por Dios, un hombre
que viene a ser elemento fundamental, un hombre con el que Dios va a hacer un pacto, el pacto davídico, del cual viene el Señor Jesucristo, pero igual que nosotros, un hombre pecador, comete pecados también terribles David, veremos su historia. Y luego el descendiente de David al trono, que es Salomón, tercer rey, y último rey, humanamente hablando, que va a gobernar las 12 tribus, porque después de él el reino se va a dividir a causa del pecado de Salomón. Entonces, un hombre muy usado por Dios, Dios le dio mucha sabiduría, pero sobre todo sabiduría para gobernar y sabiduría en conocimiento de cosas. Pero lo vamos a ver necio, lo vamos a ver levantando altares a demonios como Moloch, algo terrible que muchos desconocen de Salomón, porque Moloch se adoraba con sacrificio de niños. Entonces Salomón en Israel propició el sacrificio de niños en adoración a demonios. Entonces vamos a ver a Salomón, que cada uno de ellos reina 40 años. De ahí pasamos a la otra etapa, la número 6, en la que veremos la división del reino, como se los dije, y empieza, no sé si empieza a ser la palabra adecuada, vemos de una manera más activa el ministerio profético. Entonces ya vamos a escuchar de cosas como escuela de profetas, que hoy algunos siguen haciendo escuela de profetas, no sé dónde lo sacan hoy, pero vemos escuela de profetas, vemos este oficio, vamos a ver ya como claro el oficio del sacerdote, el oficio del rey y el oficio del profeta, y cómo los tres se relacionan los unos con los otros. La división del reino se da en 10 tribus al norte y 2 al sur, Judá. ¿Esto por qué va a ser importante para ustedes, hermanos? Porque muchos desconocen que muchos desconocen que desde Primera de Reyes capítulo 11 hasta bien adelante del cautiverio, cuando se habla de Israel, no se está hablando de todo Israel, se está hablando de las 10 tribus del norte. Y cuando se habla de Judá, no se está hablando solo de la tribu de Judá, sino de Benjamín y Judá. Y ese detalle va a ser importante para comprender el panorama bíblico. Por ejemplo, aquí usted va a entender por qué la enemistad entre samaritanos y judíos. Y va a comprender quiénes son los samaritanos, de dónde vienen los samaritanos. Y para adelantar un poco, los samaritanos son estas mismas 10 tribus mezcladas con otros pueblos paganos. Entonces, entender esto nos va a ayudar a comprender a quién le está hablando el Señor, qué está pasando con cada uno y qué tiene que ver eso con nosotros. Vamos a ver profetas, algunos de los profetas menores y mayores son relatados en este libro de Reyes, de Primero de Reyes 12 a Segundo de Reyes. Luego algunos tenemos libros aparte de ellos, pero muchos los vemos. Por ejemplo, vemos a Abdías, Amós y Oseas, Jonás es nombrado, Nahum también, Isaías, Habacuc, Jeremías, Joel. En fin, vamos a ver cómo Dios, en medio del proceso de que el reino se divide y que el pueblo está en pecado, Dios levanta profetas y profetas y profetas para advertir al pueblo. De manera general podemos ver algunos datos. El reino del norte, que van a ser las 10 tribus, va a tener 19 reyes en total, todos malos, no va a haber ni un rey bueno allá, todos los reyes perversos, desde el primero hasta el último, Jeroboam hasta el último de ellos. Y van a terminar siendo llevados cautivos en el año 722 por el imperio asirio, es decir que ahí desaparece estas 10 tribus, dejan de verse, nunca más las vamos a volver a ver en el Antiguo Testamento como parte del pueblo de Israel. Y nos van a quedar abajo las tribus o el reino de Judá, que son 2 tribus, Benjamín y Judá, 20 reyes, y de esos 20 tienen 8, aquí ponemos buenos, pero realmente no es que sean buenos, sino más o menos buenos, podemos hablar así, lo vamos a ver por qué. Este reino al final también va a ser conquistado. ¿Por qué? Porque el pueblo igual fue desobediente, entonces lo vamos a ver conquistado no por Asiria, sino por Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia ha conquistado a Asiria y entonces ahora Babilonia es el imperio mundial. Se va a llevar a esta gente
y lo va a llevar en 3 periodos. En un periodo, 605, se lleva a Daniel, en el 597, entre los que van llevados va Ezequiel, y en el último, que es cuando destruyen Jerusalén, va a 586, Jeremías aparece quedando en Jerusalén. Entonces, eso lo veremos en detalle, pero es para que usted tenga como el panorama de qué es lo que pasa en el Antiguo Testamento. Y una de las últimas partes, el cautiverio. Entonces, se nos va a narrar lo que pasa en el cautiverio. Es importante que notemos que cuando hablamos de cautiverio, lo que vamos a estudiar y lo que la Biblia relata no es de lo que pasa en Asiria, sino lo que pasa en Babilonia. Es decir, lo que pasa con la gente que se llevan del 605 al 586 antes de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a demostrar que Él todavía está en control. Aunque el pueblo ha sido llevado, aunque el templo ha sido destruido, Él sigue siendo el Dios de las naciones. Él gobierna todo. Entonces, lo va a llevar para, número 1, curar la idolatría del pueblo. Y un detalle importante es que después de esto no tenemos evidencias de que Israel haya vuelto a tener ídolos. Ahora, ¿hay ídolos en el corazón? Sí, pero no hay ídolos físicos. Entonces eso se va a eliminar, porque cuando la gente es llevada entre el 605 y el 586, en el templo habían ídolos, habían dioses falsos, habían estatuas a otros dioses dentro del templo de Salomón. Entonces eso se va a quitar completamente. Por otro lado, la gente se quejaba de que la ley de Dios era muy fuerte. Entonces Dios les permite llevarlos a Babilonia para que vean lo que es vivir bajo la ley de los babilonios y se den cuenta que la ley de Dios es benévola, lo que van a hacer. Y número 3, les va a dar esperanza porque les va a hablar mucho acerca del Mesías. Y dice lo que les están haciendo los babilonios: yo lo mandé, pero al mismo tiempo yo los voy a consolar y voy a castigar a los babilonios. Entonces Dios es soberano, lo que vamos a aprender allá. Número 8, final, el regreso. Entonces el retorno. Libros de Esdras a Malaquías, es lo que tenemos acá, libros de Esdras a Malaquías. Okay. Persia, el reino medo-persa, va a derrotar al reino de Babilonia, y estos persas van a permitir que Israel, porque aquí ya volvemos a hablar de Israel porque las otras tribus fueron quitadas, pues aquí retorna el título Israel para el pueblo de Dios, van a volver. Entonces se fueron en 3 fases y van a regresar en 3 fases también. Y una cosa preciosa es que usted se va a dar cuenta que cada fase, de fase a fase, hay 70 años, porque Dios dijo a través del profeta Jeremías que iban a estar 70 años en el cautiverio. Entonces vamos a ver la exactitud en las promesas de Dios, como lo miramos haciendo un brochazo en hermenéutica. ¿Se acuerda de Ciro? Bueno, este Ciro va a aparecer acá. Es el Ciro que va a decir: devuélvanse. Este Ciro es rey de Persia y él va a decir que se pueden devolver justo en el 538. Entonces vamos a ver lo asombroso de eso. Vemos en 538, 458, vamos a ver 444, vamos a estar viendo el cumplimiento de todo lo que Dios les prometió antes y durante el exilio. Ahora, a pesar de todo eso, el Antiguo Testamento va a terminar con tristeza y esperanza. Tristeza porque finalmente el pueblo no obedeció. El pueblo no pudo hacer lo correcto, el pueblo se sigue levantando contra el Señor, el pueblo vuelve a abandonar los caminos del Señor, pero termina hablando de que Dios va a reinar, Dios va a traer el Mesías, Dios mismo va a venir a visitarlos y Dios va a poner las cosas en orden. Entonces él termina con esperanza. Malaquías termina anunciando: mira que envío mi mensajero delante de mí, y él va a hacer esto, y ese es Juan el Bautista, y él dice: envío mi mensajero, pero yo también voy detrás de mi mensajero. Así que el Antiguo Testamento culmina anunciando la venida de Cristo, y el Nuevo Testamento termina o inicia anunciando la llegada de Cristo. Entonces vamos a ver la conexión, el puente. Antiguo, vendrá Cristo, y el nuevo, ¿qué dice? El cumplimiento de la promesa. Este es el Mesías, esta es la genealogía
de Jesús, el Cristo, y nos da la genealogía, que si yo no he entendido todo lo que está allá, usted lee esos nombres y dice, ¿y este poco de gente a mí para qué me sirve? Pero cuando usted ha leído todo eso y lee la genealogía de Mateo, ve la genealogía de Lucas, dice, wow, qué tremendo, esto es todo lo que ya he estudiado en el otro lado, y se da cuenta del perfecto cumplimiento de la palabra de Dios. En detalles como por ejemplo que José y María, padres terrenales de Jesús, Dios le dice a David por aquí que un descendiente suyo se va a sentar siempre en el trono, ¿de acuerdo? David es padre de Salomón. Salomón tiene hijos, por acá vamos a poner a un hijo que se llama Roboam, y por este lado viene José. Pero David no tiene solo a Salomón, tiene otros hijos, y uno de ellos se llama Natán, y por el lado de Natán viene María. Así que por el lado de David, de sus hijos, viene tanto José como María, y de ahí viene Jesús. Entonces, todos esos detalles los vamos a poder ver y decir, wow, esto es completamente asombroso. Amén. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? ¿Seguro? ¿Ninguna pregunta? Igual eso es un panorama. No espero que usted ya entienda, oh, ya entendí Antiguo Testamento, me voy. Esto es lo que va a pasar. Vamos a entrar en cada libro y vamos a ir viendo esto, pero es como para que usted sepa qué esperar de lo que viene. Vamos a ver esto acá. Un vistazo general de cronología. Entonces, ¿qué eventos vemos allí importantes? Vamos a ver la creación. Una de las cosas que no pretendemos hacer, ¿pretendemos o no pretendemos? ¿Pretendemos o no pretendemos? ¿Qué dije? No pretendemos hacer. Una de las cosas que no pretendemos es que usted le asigne una fecha exacta a la creación, pero sí queremos que usted comience a darse cuenta que tal vez hemos estado tomando doctrinas de la ciencia y tratando de hacer que la Biblia no haga quedar mal la ciencia. Pero si uno sigue el relato histórico de la Biblia, la tierra que tenemos es una tierra joven. No tenemos en la Escritura posibilidad de millones y millones y millones y millones de años. Entonces, de acuerdo a esos relatos, uno podría cifrar el inicio de Génesis 1:1 máximo en 10,000 años antes de Cristo, de 10,000 a 4,000 antes de Cristo. Ya en Génesis, que será nuestra siguiente clase, estaremos viendo cómo desde el punto de vista bíblico no es compatible hablar de evolución. Y cómo la evolución y el creer en evolución acaba con el Evangelio. O sea, si alguien afirma la evolución, está negando a Cristo, y lo vamos a ver por qué. Porque si lo que está pasando allí en Génesis 3 es mentira, entonces no tenemos bases bíblicas para afirmar que Cristo es el cumplimiento de la palabra que Dios anunció en Génesis 3. Es una de las cosas que más cuesta, sobre todo a nuestra generación, es creer que Adán y Eva son reales. Y uno de los puntos fundamentales es, si hubo evolución, Dios miente desde el capítulo 2. Y si Dios miente desde el capítulo 2, de ahí para adelante todo es mentira. De hecho, estudios que han hecho en Estados Unidos, usted sabe que los gringos miden absolutamente todas las cosas, son enfermos con las estadísticas. Hay un estudio que hizo el Grupo Vana. El Grupo Vana es uno de los grupos más grandes en encuesta de medición de mercados. Y fue contratado, que algunos de ellos son cristianos, para hacer una medición de la gente que se ha ido de las iglesias. Hay un fenómeno que está pasando allá, que aquí ya comenzó a darse, aunque no en la escala que tienen en Estados Unidos. En Estados Unidos se están quedando muchas iglesias vacías, muchos edificios grandes que ya no hay quien los ocupe. De hecho, ahora que yo estuve hace poquito visitando a algunos hermanos, nos contaban historias de este edificio, nos lo regaló otra iglesia, que se acabó. Entonces quedaron 10 miembros en un edificio para 8,000 y quedaron 10 personas. En Europa ya eso pasó. Ya Europa se habla de la Europa postcristiana. Una Europa donde las catedrales, donde cosas que uno habla aquí, que dice lo que dijo Julano, lo que hizo el otro, hoy son restaurantes,
son bares, museos, pero ya no hay iglesia, se habla de la iglesia, la Europa postcristiana. Y uno de los argumentos que encuentra este estudio del grupo Vana de por qué tanto joven criado en la iglesia cristiana llega y pisa la universidad y no vuelve a la iglesia, tiene que ver con precisamente la aceptación de la evolución dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque si le pone un poquito de sentido común, Dios dice, el día que coman morirán. Y la Biblia dice en varios pasajes, especialmente en el Nuevo Testamento, que la muerte entró al mundo a través del pecado de Adán. Pero si hay evolución, eso significa que antes de que Adán comiera del fruto del árbol del conocimiento del mal, ya había muerte. Entonces, desde el principio, Dios mintió. Y parece un detalle pequeño, pero no lo es. Y ese detalle pequeño ha hecho que muchos jóvenes cuando llegan a las universidades, y allá no es como acá, allá les dan duro. Y les dicen, tu Biblia es un libro de fábulas. Y tu Dios dice esto, pero entonces aquí te demuestro que tu Dios miente. ¿Tú crees en la evolución? Claro que sí. Ok, mira. La prueba es que Dios miente porque muchos seres humanos y muchos animales murieron antes que Adán. Adán no existe. Entonces Dios miente. Y todo el Evangelio, lo vamos a estudiar, está soportado en Génesis capítulos 1 al 11. Toda la explicación, el anuncio del Mesías, el anuncio del sacrificio expiatorio, todo está allí. Entonces, vamos a estudiarlo para que usted pueda verlo. Vemos el diluvio, que es otra cosa que normalmente el que cree en la evolución tampoco cree en el diluvio. Sin embargo, sin diluvio, Jesús está mintiendo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, así como en los días de Noé, Jesús ve a Noé como un personaje real y dice, compara el diluvio como lo presenta Génesis, como un evento histórico que muestra el juicio de Dios que está por venir. Entonces, yo sé que para algunos lo que estoy diciendo puede sonar como, no, eso no puede ser, pero tal vez el problema es que estás llegando a Génesis con la idea de que no puede ser real Génesis. Y esa es una presuposición. Entonces tenemos que ver qué está diciendo y cómo llego a la conclusión de que Génesis es una fábula y en qué momento Génesis se hace real. Es una pregunta que yo siempre hago. Quien cree que Génesis capítulos 1, 2 y 3 simplemente es mito y luego Dios se pone serio, ¿cómo lo sabes? ¿En qué momento, en qué capítulo Génesis es verdad? Si desde el principio es un mito. No sé si me hago entender. ¿Sí? Entonces va a afectar muchísimo tu entendimiento de la Biblia en adelante. Ok, diluvio. Por otro lado tenemos ya fechas que sí podemos datar exactas. Abraham, el aparecimiento de Abraham en la escena, el tiempo del Éxodo, el inicio de la conquista, el inicio de la monarquía, la división del reino, la caída del reino del norte, que son las 10 tribus, la caída del reino del sur, el decreto de Ciro para reconstruir y regresar, y los años de silencio. Son las fechas relevantes en este estudio del Antiguo Testamento. No necesitamos que usted se las aprenda ahora, pero sí es muy importante que usted las tenga referenciadas, especialmente las que tenemos con certeza cuál es la fecha, ¿ok? ¿Listo, hermanos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿No hay? Ok, entonces les voy a dar 10 minutos con William, que tiene una información para darles. Yo les voy a recordar dos cosas. Número uno, hoy terminamos el primer ciclo, que es el ciclo introductorio. Allá hay una pregunta. Dale. Dale. Hola. Siempre he tenido la curiosidad porque el tiempo va restándose. Ok, por la y no manera solamente de en la forma de la Biblia, sino que también a nivel de la historia. Y se toma a Cristo como referente para decir antes de y después de, pero me han dicho que en lo que he leído que solamente se aplica de este lado del mundo y no por lo menos en el Medio Oriente. O sea, sí, es ¿cuál verdad. es la diferencia? Eso es verdad. No todas las culturas, los chinos no miden el calendario como lo tenemos nosotros. Eso es verdad. La cultura que fue influenciada por el Imperio Romano son las culturas especialmente que tienen el calendario igual que lo tenemos nosotros, antes y después de Cristo.
De hecho, nuestro calendario es solar. Por ejemplo, aún con los hebreos que son cercanos a nosotros por esta situación, el calendario hebreo es lunar. Tal vez las mujeres embarazadas y los esposos que han ido que son juiciosos y han ido con sus esposas a los controles del embarazo, han quedado perdidos cuando uno escucha al ginecólogo decir, bueno, son 9 meses, entonces uno rápidamente que dice 9 por 4, 36, pero 40 semanas lunares. Entonces, ¿pero cómo así? ¿Cuántas semanas tengo? ¿Cuántos meses tengo? Porque el calendario lunar es de 360 días. El calendario solar es de 365 días. De hecho, ese detalle va a ser importante cuando lleguemos a Daniel y estudiemos un poquito acerca de las semanas de Daniel. Si uno toma 365 días, que es el calendario gregoriano, es el calendario solar, no cuadra. Pero cuando lo tomas como Daniel está hablando, que son semanas hebreas lunares, te cuadra exactamente. Entonces, esa es la razón, y sí es verdad. No todas las culturas lo tienen. Y ya lo que cambia es porque se toma como referencia a Cristo. Entonces comienzas a mirar así como una recta numérica. Igual, 0 está aquí, aunque una de las cosas que pasa es que en el calendario no hay año 0. Por eso después se tiene que tomar en cuenta eso para calcular años también. Arranca en el 1, debería arrancar en el 0, pero no hay 0. En una recta numérica tú tienes el 0, tienes 1, 2 y tienes menos 1, menos 2. Entonces tienes exactamente lo mismo. Sino que no te dicen menos, sino un año hacia Cristo o 10.000 años de aquí hacia allá. Esa es la razón. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? ¿Seguro? Ok. Entonces, número 1, terminamos hoy. Ciclo introductorio. El otro sábado vamos a tener matrículas, porque lo que hizo usted inicialmente fue algo muy rápido y necesitamos una información adicional suya. Ya con lo que usted vio hasta hoy, usted ya sabe cuál es la posición teológica del seminario, la manera en que interpretamos la Escritura, y de eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces usted debe contemplar 2 cosas. Número 1, si usted no está de acuerdo, usted es bienvenido a quedarse siempre y cuando usted no esté en el plan de polémica. No, mira, yo no estoy de acuerdo porque yo creo que eso tiene que verlo alegorizado. Para mí, Abraham no existió, sino Abraham hace referencia a que Dios llamó mucha gente porque Abraham es padre de naciones. Entonces vamos a interpretar de acuerdo a las normas hermenéuticas que fueron expuestas. El Antiguo Testamento lo vamos a abordar como lo presentamos el día de hoy. Entonces, si usted dice, yo no lo veo así, pero quiero estar, usted es bienvenido, con esa condición de que no vamos a estar en polémicas. Y lo aclaro porque en el primer grupo de hace año y medio tuvimos una persona que cada clase era un problema y aún no le damos la palabra y él comenzaba a gritar desde allá. Entonces nos tocó decirle, mira, por favor no vuelvas. Entonces no queremos eso. Entonces la idea es que usted pueda haber analizado hasta acá y usted diga, estoy de acuerdo, quiero continuar, o no estoy de acuerdo, pero quiero continuar. Entonces usted sabrá que muchas veces su posición no va a ser la misma de nosotros. Ahora, si usted piensa que estamos equivocados en algo, y seguramente podemos estar equivocados en algo, a la salida podemos hablar. Y si usted piensa que es que estamos condenados, por favor predíquenos y no nos deje condenados. Díganos, mira, ustedes están equivocados por esto, pero de una manera respetuosa y en la misma manera que nos hemos conducido con ustedes, ¿de acuerdo? Fuera del escenario de clases. No porque nos dé miedo que usted diga algo aquí, sino porque no es el escenario. Intentamos avanzar con un currículum y hemos presentado hasta aquí la manera en que el seminario interpreta. Si usted desea seguir, no es que ahora le van a cobrar, sino que necesitamos más datos. Nosotros estamos en un proceso con varias cosas. Va a haber posibilidades para algunos tal vez de acreditación. Estamos organizando muchas cosas que el Señor en su gracia nos está permitiendo hacer y estamos haciendo las cosas cada vez más en orden. Entonces vamos a tener que tener ese proceso de matrícula. Eso será el próximo sábado en el mismo horario por orden de llegada. Entonces de 8 de la mañana a 10 de la mañana para que usted se programe a lo mismo. No es que hay sábado libre, tenemos que venir, pero viene a su proceso de matrícula, que en promedio le toma a cada persona 6 minutos, ya está contabilizado. Y no va a estar uno solo hermano, van a haber varios hermanos, yo voy a estar ahí también, que vamos a estar ayudando a matricular. Pero venga programado
con las 2 horas. No diga, mira, me dijeron que 6 minutos, son las 8:10 y no me he ido. Usted venga con las 2 horas. Puede que usted se vaya a las 8:06, puede que se vaya a las 10. Allá. No sé, creo que no, pero hablan allá con William, que es la persona encargada de eso. Esas circunstancias las hablan allá con él. Por lo demás, hermanos, si usted va a continuar, mejor dicho, si usted no va a continuar, nosotros le pedimos encarecidamente, si alguno hoy ya sabe que no va a continuar, que nos lo informe hoy. ¿Por qué? Necesitamos hacer programación logística. Entonces, si alguno dice, mira, yo definitivamente no, chévere, gracias, ojalá y se arrepientan, está bien, pero cuéntenoslo para poder también hacer ajustes logísticos de lo que vamos a requerir para atender las personas que van a continuar. Número 3, vamos a abrir un nuevo grupo de estudio de sábados en la mañana en el mismo horario. Entonces se les va a pasar el link. Si usted tiene algún amigo, algún hermano de la iglesia, algún familiar que quiere estudiar, vamos a abrir un nuevo curso. Creo que ese va a ser como para 50 personas máximo en otro salón múltiple que tenemos allí. Entonces, creo que va a ser para iniciar en septiembre, mediados de septiembre. Entonces, para que esté atento y pueda pues beneficiar inicialmente a la gente que usted quiera beneficiar, con las mismas condiciones que estamos acá. ¿Ok? Listo, hermanos. No sé si va a ser su profesor, ha sido un placer darles esta clase. Y si sigo, pues nos vemos en 15 días con Antiguo Testamento en el libro de Génesis. Debe traer leído Génesis para dentro de 15 días. Acuérdense que hablamos de eso. Entonces Génesis debe venir leído en 15 días, así que tiene buen material para estudiar. Ya los dejan acá los últimos 10 minutos.